Comentaba Pino Solanas, este programa transmitió hace 3 emisiones atrás una cobertura que hicimos en Catamarca. Fuimos a ver de qué trata el modelo, la matriz, pero fundamentalmente el nivel de organización. Si está la base expresada allí, cuál es el sujeto de cambio, qué caracterización se hace sobre el modelo extractivo y saqueador. Bueno, Pino Solanas, además de ser diputado nacional, es cineasta y ha aportado, creo, muchísimo para comprender la historia. La del peronismo y en el último tiempo la del tren y la del oro y también el petróleo. Hizo todo. Yo le decía que he visto instancias de impunidad en mi vida como periodista, pero no como la que viví en Catamarca, en donde la conjunción del Estado minero se expresó allí en la aparición de la patota prominera, que eran integrantes de un club de fútbol de Catamarca, Gendarmería Nacional, Policía de Catamarca, una Fuerza Especial de Catamarca y los camiones de los municipios de Belén y Tinogasta que entregaron grandes aportes de leña para que pudieran hacer sus fogatas en una noche que fuera la más larga de mi vida. ¿Por qué esa matriz no tiene tanto impacto hoy como para ser, primero, discutida, pero fundamentalmente para hacer pedagogía de qué es el saqueo hoy en la Argentina? ¿De qué hablamos cuando decimos el saqueo? ¿Se llevan todo lo que quieren? Declaración jurada, lo mismo que en el petróleo. ¿Por dónde se empieza? ¿Por qué lugar se empieza? Bueno, por supuesto que tomemos en un país donde todavía existe índices de indigencia y de pobreza muy acentuados, es absolutamente escandaloso que se permita llevarse 60 y tantos metales a simple declaración jurada y pagando solo regalías sobre oro, plata y cobre. Declaración jurada, para que entienda el que está viendo, es me llevo esto. Y Supuesto, yo que debo controlar digo, bueno, se lleva eso. No, pero es incomprensible. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Como no existe control público sobre la explotación minera y sobre las exportaciones de lo que se llevan, ¿por qué no existe control público? Porque el gobierno nacional no le exige a las mineras refinar los metales en el país. Por lo tanto, se llevan una suerte de barro metalífero donde van mezclados 60 y tantos metales. Esto significa que en lugar de pagar lo que realmente valen en precio de mercado, están pagando de 50 a 100 veces menos. Y lo que no le permite a ningún ciudadano, que es entrar ni a la tiendita de la esquina y llevarse un paquete de hierba sin pasar por la caja, se le permite a las grandes corporaciones mineras. Y esto es escandaloso. Nosotros hemos colocado demandas por incumplimiento de los deberes de funcionario público desde la presidenta a todo para abajo. ¿Y? Y nada, si acá no... Cualquier denuncia es encajonada. Hasta el 10 de diciembre del año pasado yo fui presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Jamás me contestaron un pedido de informes. En nombre de la comisión. Claro, claro. No, la degradación republicana institucional de la Argentina es seria. Estamos en una suerte de republiqueta colonial. No, qué exagerado lo que dice Pino. No lo notás acá en los grandes centros urbanos como estamos viviendo aquí, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Lo que decías vos al comienzo de este programa, de que efectivamente cuanto más te alejas de acá en la impunidad, no hay ningún control de nada. Y a las corporaciones mineras se les permite, igualmente a las petroleras, cercar sus yacimientos. Son territorios, son pequeños países dentro de la nación argentina. ¿Hay alguien que lo convoque para que pueda expresar esto de la forma que lo hace, además de los medios de comunicación? Le cuento algo porque lo transmití aquí. Un hombre de 73 años me dijo, conocí la cárcel hace pocos días. Y si el tema es que me saquen el cerro donde yo salgo por la tarde a verlo, voy a estar preso todas las veces sea necesario. Es decir, es muy fuerte para quien vive en el conurbano, en la capital federal, porque está hablando de algo que tiene que ver con el vínculo, con la tierra, con la pacha, pero su identidad. Y lo que está en juego en el noroeste argentino es una resistencia que hace a la identidad. Está muy alejado de lo que se discute aquí, lo que puede discutirse en la Cámara de Diputados. ¿En qué momento puede introducirse eso? Porque me parece elemental.
Bueno, estas son batallas por etapas. ¿Son batallas políticas y culturales? Por supuesto, son batallas políticas culturales. Acá lo que falta en la Argentina es la discusión en serio de un modelo de país. Okay. Porque la minería no solamente es el saqueo, la minería es altamente contaminante. Este tipo de minería, atención, no estamos en contra de la minería va desde las cales a la explotación de minería de guerra, como es la megaminería, que es la que estamos hablando. Okay. No podríamos vivir sin metales y sin minerales. Desde que el hombre se puso de pie y empezó a construir sus utensilios, empezó a buscar metales. Así que esto es antiquísimo. Pero lo que estamos en contra es de la minería de guerra, la megaminería, la minería destructiva. El desarrollo hoy es mega minería de guerra. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una minería que todas las mañanas amanece el yacimiento con decenas de toneladas de explosivos que hacen volar el cerro. Desaparecen cerros. Todos los años desaparece una parte del cerro y en 2 o 3 años un cerro entero. Esos explosivos producen una nube de polvo mineralizado que se ve desde kilómetros. Como está en altura, los vientos los llevan hacia los valles. Pero de entrada contamina el nacimiento de las cuencas hídricas. Ahí nacen los arroyos y ahí están los glaciares. Entonces empieza a bajar todo aquello. Uno va a la minera y le dice, no, pero si esta agua está perfecta, tomémonos un vaso. Por supuesto, 2 litros de agua todos los días, durante un par de años, 1, 2, 3 años, y mata. Mata porque esa agua tiene un índice de metales para los cuales el organismo todavía no está preparado para contrarrestarlo. La anatomía y el cuerpo humano durante siglos y miles de años fue construyendo anticuerpos. Bueno, ante todo lo que naturalmente lo rodeaba, pero no estaba preparado para consumir más metales de los que tiene que consumir. Eso de pique, pero también esa nube mineralizada llega a los valles donde están los cultivos. Regiones como Catamarca, las regiones cercas a Santa María, el desierto del Arenal, todo aquello tenía cultivos selectivos, pimientos y ese tipo de... No hay nada. Ha desaparecido. De los 2.000 agricultores, no sé si quedan 100. Dígame, lo saco del tema de minería por el tema de YPF. Aquí estuvo en este programa Cardelli, antes que apareciera el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner sobre la expropiación. Y charlamos sobre un proyecto que ustedes habían presentado en donde la figura era no sociedad anónima. Sin embargo, se recupera parte, pero sigue siendo sociedad anónima. Entonces no hay control del Estado, pero se estatizó. ¿Cómo es? No, bueno, en realidad se expropió. ¿Se expropió? Sí, No, sí. se expropió el 51%, no se expropió ni el 100%, se expropió el 51% de las acciones. Es una sociedad privada donde el Estado ahora es propietario del 51% de las acciones. Nosotros decíamos que en un mercado, en una Argentina donde todas las grandes petroleras están presentes, y siendo el petróleo un recurso estratégico, una nación necesita reasegurarse lo que es el combustible básico para que el país funcione. Entonces era imprescindible que nosotros contáramos al menos con un instrumento que nos perteneciera completamente. Nosotros, la experiencia en la Argentina de las privatizaciones es que las sociedades mixtas, todo eso ha terminado generalmente en enormes beneficios para los privados, claro, que han medrado como patria contratista, patria subsidiado, patria asociada a costas del Estado. Entonces nosotros dijimos, al mismo tiempo, para evitar que se la vacíe, tenía que ser una sociedad de Estado o una sociedad anónima con mayoría control, claro, y control estatal. ¿Por qué? Para que no escapara al control de los organismos como la CIGEN, la Auditoría General de la Nación. A ver, las reservas no son eternas. Estamos hablando de un recurso no renovable. Es un recurso no renovable, las reservas no son eternas. Han agotado las reservas descubiertas, lo cual no quiere decir
porque ese es un argumento de las petroleras. No, acá ya no hay petróleo, hay que ir a Vaca Muerta, que es el gas y el petróleo no convencional. Guarda que esa es una falacia. Se puede haber agotado la napa de los 2.000 metros, pero a los 3.000 o a los 5.000 o a los 3.500 quizás hay otra napa, pero por supuesto. Pero todas son inversiones. Entonces hay que invertir. Acá en realidad se ha invertido poco. El gobierno no le exigió, desde Menem no exigió a las petroleras el cumplimiento de los planes de inversión. Ahora, esto mismo que se ha hecho con Repsol, la intervenimos porque Repsol no invirtió, le está vaciando. En realidad, el conjunto de las petroleras ha invertido poco. Lo que hicieron fue desembarcar en los yacimientos que ya estaban funcionando y que le fueron cedidos. El gobierno anunció la creación de una comisión, me parece que en ese sentido está bien, por lo menos el anuncio, de ponerle freno a la libre disponibilidad, que tiene que ver con la época de Menem y lo que ha favorecido a las petroleras. Clarín el día domingo tomó parte de esa nota para poner que el modelo energético está en crisis y en un apartado dice Pino Solanas acompaña. Acompaña el proceso de clasificar las inversiones y las ganancias. ¿Esto es lo que acompaña usted respecto al anuncio nacional? Se lo pregunto porque en ese marco queda así. Nosotros no manejamos la redacción de los diarios. Así como nosotros acompañamos la medida de expropiar el 51% de YPF contra el argumento que esgrimieron en general todas las fuerzas políticas de decir qué disparate, no le íbamos a dar YPF a quienes la destruyeron. El gobierno, la verdad, todo lo que ha pasado ha sido la consecuencia de la profundización de las políticas de Menem por parte de Néstor y Cristina Kirchner. En el 2006-2007 se produce el traspaso de los yacimientos a las provincias, la modificación de la ley de hidrocarburos y la prórroga de todas las concesiones de Menem. En lugar de recuperar los yacimientos que vencían en el año 17, dentro de 5 años hubiéramos recuperado sin pagar $1 todos los yacimientos. No, 10 años antes, es decir, en el 2007, concede Néstor Kirchner la prórroga por 30 años más de las concesiones petroleras, empezando con el gran yacimiento, el principal yacimiento del país, que es el yacimiento Cerro Dragón, en manos de la Panamérica. Entonces, recuperar el instrumento que es la empresa, independientemente de quién la dirija, ya era un paso importante. Las instituciones, como un banco, no son responsables de quienes la manejan. Eso hay que hacer una distinción. Todo lo que sea de recuperar patrimonio del Estado e instituciones en el tránsito a democratizarlas y hacerlas funcionar correctamente, esto es necesario. Hacerlas funcionar correctamente significa incorporar los controles sociales. Control social, control del público en los servicios públicos, porque es el público el dueño de los servicios públicos, no es el Estado. El Estado es el administrador del consorcio de copropietarios que es el patrimonio nacional. Un consorcio de 40 millones de accionistas. El Estado es apenas el administrador. Ojalá se pudiera entender eso que... Pero por eso nosotros luchamos por la recuperación de los servicios públicos, pero para superar el viejo modelo estatal o el modelo privatista. Esos dos modelos no sirven. Hay que hacerle sentir al usuario que él es el propietario. Y si él es el propietario, debes cuidar el bien público tanto mejor que cuidas los bienes que tienes en tu casa. Entonces, estas ideas, ¿qué es lo que nosotros hemos apoyado? El gobierno ahora, las políticas del gobierno son contradictorias, muy contradictorias. ¿Por qué? Porque en el gobierno hay una lucha de tendencias muy grande en este momento. Están los que arrastra debido, que es el súper responsable de 8 años de fracaso energético, ministro de Planificación, de quien responde el secretario de Energía. Entonces, y hay otros que están tratando de cambiar el modelo. Las resoluciones que salieron de Kicillof son correctas. Son correctas porque por primera vez se derogan los 3 decretos de Menem que iniciaron la privatización. Y están en la línea del artículo 1 de la ley de expropiación de YPF, que dice que el petróleo es un recurso de interés público.
Es decir, es un recurso estratégico. En todos los grandes países del mundo el Estado interviene en la regulación de lo que son sus insumos básicos. En todos los países del mundo se fijan tarifas. No es viva la Pepe, cada uno cobra lo que quiere en la electricidad, cobra lo que quiere en el transporte. No, esos son los resabios del neoliberalismo. Entonces, esa lucha está en el gobierno. Ahora, apoyar la medida. Y también dijimos, hay que ver la letra chica, claro. Nosotros aprobamos la expropiación de YPF, pero pusimos 17 o 19 enmiendas. Fueron tan sectarios los kirchneristas que no supieron interpretar el acto de generosidad que muchas fuerzas de la oposición le dieron al apoyar la expropiación. Hubo 82 votos apoyando la expropiación y que colocábamos disidencias para mejorar la ley, para defender mejor el interés de todos los argentinos. Sí, estuve ese día ahí. No quisieron discutir ni una coma. A libro cerrado fue. A libro cerrado. Entonces, ¿cómo se puede construir una mayoría? Es un mamarracho político del gobierno, porque no solamente no construye ninguna mayoría, sino que tiene el arte de desunir todos los espacios sociales y ahora la ha remetido hasta con sus propias fuerzas. Ya lo creo. Se despierta Cristina y azota a Sciol y azota a... Bueno, está bien reírse. Está bien reírse. No, por supuesto que es un cachivache, es todo aquello, la verdad, y las consecuencias es que sigue la fiesta, sigue el vaciamiento. Te voy a decir la última. ¿Cómo no? Las medidas de Kicillof de acabar con los decretos de Menem son buenas. Nadie puede exportar lo que quiere. Ahora, ¿qué van a hacer con el decreto que hace 2 meses, o después de la privatización de YPF, sacaron un decreto que premia con $28 por barril la exportación de petróleo? Escúcheme, espectador, la expropiación de YPF tuvo como principal razón volver al autoabastecimiento petrolero, porque la Argentina está importando hidrocarburos a precio internacional. Y por eso este año el gran problema económico del gobierno es que tiene la factura de 12.000 o 13.000 millones de dólares para pagar la importación de esos hidrocarburos. Y por eso es que anda manoteando dólares por otra parte. Ahora, ¿cómo se puede comprender? Y voy a dar el ejemplo de la gran contradicción del cachivache gubernamental, que para la razón de disminuir la importación viene contradecida con el premio de subsidio a quien exporta. Retroactivo a febrero. Retroactivo a febrero. ¿Te das cuenta el olor a corruptela que tiene esto? La empresa Pan American Energy de Cerro Dragón, que es la principal exportadora, por esta medida se beneficia con más de 500 millones de dólares. Pino, muchas gracias por estar aquí, por trasladarse aquí hasta San Miguel. Bueno, le pedimos disculpas al senador Acef porque estamos excedidos en el tiempo. Queríamos escucharlo a Pino y recomendamos todo lo que hizo. Y nosotros siempre lo decimos en los medios en los que trabajamos, alternativos, hay que mirar estos pedazos de historia que nos deja en cada documental, porque para pensar en el futuro y trabajarlo es necesario buscar esa información y está disponible. Algunos la ocultan. Y pronto va a venir el último, que lo ¿Va a venir el último? Que es el legado de Juan Domingo Perón. Bueno, no se lo pierda.